privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Me gustaría que fuéramos a la Biblia que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Como les decía, es una palabra bastante conocida, pero vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos revele de esta palabra lo que quiere, el propósito que tiene para nosotros en esta noche. Primero que todo, quiero comenzar hablándoles sobre qué es velar. ¿Qué significa velar para ti? Literalmente, velar quiere decir estar alerta, renunciar al sueño de la noche para poder vigilar. Por eso aquellas personas que cuidan en la noche se les llama vigías o vigilantes, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere decir velar. Orar quiere decir hablar con Dios, no es más otra cosa, hablar con Dios. Así que dentro de este contexto donde Jesús les está pidiendo a sus discípulos velar y orar, lo que está diciendo es que estén alerta, que renuncien al sueño que tenían en aquella noche y que empiecen a hablar, es decir, a orar con Dios. Básicamente es eso lo que Jesús les estaba pidiendo. Jesús es nuestro ejemplo de vigilante. Nosotros hemos visto algunos ejemplos de vigilante aquí en la tierra que no son muy buenos. Muchos tenemos historias cuando hemos llegado quizás a donde está, como decimos aquí en Colombia, un celador o un vigilante, uno de los que cuida ya sea un conjunto, un parqueadero, bueno, un lugar donde se necesita seguridad. Es gracioso cuando llegamos y los encontramos durmiendo, porque por lo general, y quizás algunos de los que nos estén viendo puedan tener este oficio de ser vigilante, y algunas veces se han quedado dormidos. Quizás para los que lo vemos desde afuera es gracioso cuando encontramos a una persona que se supone debería estar vigilante y está dormida, ¿verdad? Pero créanme que no es para nada chistoso, no tiene para nada gracia para aquella persona que le está pagando porque cuide ese lugar, de aquella persona que lo ha puesto en ese lugar de trabajo para que ayude con la seguridad del lugar. Por supuesto que no le dará gracia, porque se supone que al estar vigilando toda la noche, al estar vigilando todo el tiempo, se dará cuenta si hay peligro por venir o qué cosas se necesitan ver en la noche que durante el día tal vez no se ven. Entonces, ese es un ejemplo pues que vemos aquí en la tierra de vigilante. Mas Jesús es un ejemplo diferente, un ejemplo de aquel que está alerta, de aquel que renunciaba al sueño. Y en este contexto de la palabra de hoy, estamos en un momento crucial para la vida de Jesús. Jesús está realmente triste, dice la Biblia, está angustiado. Y les ha llamado a sus discípulos para que vengan a velar, para que vengan a orar con él. Estaba allí en el Monte de los Olivos, más exactamente en Getsemaní, un lugar que ya conocían. Dice el Evangelio de Lucas que Jesús solía estar en ese lugar. Es decir, Jesús, y lo vemos en diferentes escenarios, como él se apartaba absolutamente de todas las personas, de todas las multitudes, para él ir a orar, y sobre todo lo hacía en los montes.
ya que los montes tipifican un lugar más alto, es decir, un lugar donde se iba a adorar el nombre de Dios. Así que no siempre Jesús iba solo, muchas veces iba con sus discípulos. Y es interesante saber que en este lugar, en Getsemaní, no era la primera vez que ellos estarían. Si tú ves en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, habla de que Judas encontró allí fue que denunció al Señor y lo encontró allí, porque Judas dijo que solía estar allí con el Maestro. Es decir, que Jesús les había llevado a ese lugar en otras ocasiones también a orar. Getsemaní es un lugar que queda, como les decía, en el monte de los olivos. Y Getsemaní quiere decir, la cámara creo que se apagó, pero Getsemaní quiere decir un lugar donde, no importa que no me estén viendo, vamos a seguir, un lugar, dice, un lagar de aceite. Era un lagar de aceite. En la Biblia, los montes son tipologías de oración. Un monte implicaba esfuerzo, un monte implicaba sacrificio, un monte implicaba el estar a solas y el estar más cerca de Dios, el haberse apartado para estar con el Señor. Por eso, cuando tú ves en la Biblia, cada vez que mencionan un monte, vas a darte cuenta que tipifica como el estar más cerca de Dios. Tú sabes que para subir un monte hay que tener un sacrificio mayor y es como ir a apartarse. Hoy día todavía existen muchos montes donde la gente se aparta para orar a Dios. Jesús tenía esta costumbre y tenía esta costumbre también con sus discípulos. Todo esto que te he compartido es para que nos sepamos ubicar un poco en la escena y en el escenario del tema que quiero hablarte hoy. Estando ya en el monte, los 12, vemos lo que empieza a suceder. Vemos que la escena empieza a cambiar un poco. Tan pronto llegan allí a Getsemaní. Primero el Señor deja a los 9 en un lugar. Luego se lleva a los 3, a estos 3 que eran más íntimos, óigame bien, no los preferidos, sino los más íntimos del Señor, que era Pedro, Jacobo y Juan, y se los lleva a un lado. Y es en el versículo 37 y 38 donde vamos a ver el primer motivo para velar y el primer motivo para orar. Porque estamos en esta noche, amados hermanos, para escuchar una palabra que el Señor me habló, estando en la presencia de Él, la necesidad que tenemos como hijos de Dios y como iglesia de empezar a velar, de estar alerta. Y el motivo por el cual necesitamos velar y orar está en el verso 37 y 38, que nos dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Y vamos a repetir desde casa lo que dice: y velad conmigo. No sé si tenemos el versículo en pantalla, el verso 37 y 38. Quiero volverlo a leer. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí, ¿qué? Y velad conmigo. Como les decía, este fue un momento muy crucial para Jesús. Él sabía que se había terminado ya el tiempo en el que iba a caminar con libertad entre las personas y que iba a padecer, iba a tener que morir por los pecados de toda la humanidad. Él, 100% hombre, 100% Dios, empieza a sentir angustia y tristeza en su corazón, por lo cual escoge a estos 3 discípulos con quienes va un poco más adelante, y quiero que empieces a tener esa escena, porque cada vez vamos a ahondar más en ella. Y es que están aquellos 9 y aquí están los 3 y Jesús está ahí y les está diciendo: mira, me siento triste, me siento angustiado, me siento tan triste, dice, hasta la muerte. Estoy en este momento sintiéndome así. Y les pide algo a los discípulos, le dice: quedaos aquí y velad conmigo, quedaos aquí y velad conmigo. Saben, amados, el amor de Dios es tan grande que produce diferentes sentimientos. A veces cuando nos acercamos a Dios, siempre estamos dispuestos a pedir algo para nosotros, a pedir algo que nosotros necesitemos.
Esa es la tendencia de la gran mayoría de las personas, creyentes o no, o cristianas o no, pero que creen en Dios, acercarse para pedir algo. Pero pocas veces entendemos que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo manifestó sentimientos, emociones que le producen ese amor que Él tiene tan grande por la humanidad. Dios es Dios y no dejará de ser Dios porque tú ores estando con Él. Y tampoco será más Dios porque será menos o más Dios porque ores o no. Pero sí quiero decirte algo. Dios también tiene momentos difíciles. En este momento Jesús como hombre tenía un momento muy difícil, estaba expuesto ante la muerte. Pero quiero hablarte lo que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo gime, oye bien, gime con gemidos indecibles. Para aquellos que no creen que el Espíritu Santo es Dios, que no es una persona. Dice que gime con gemidos indecibles. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios gime, es decir, es un llanto que no podemos discernir. Eso quiere decir que el Espíritu Santo llora continuamente por la humanidad que se pierde, porque sus hijos se mantengan también firmes. Jesús aquí aparece angustiado, triste, también llora. ¿Recuerdas cuando estaba con Lázaro? Él lloró porque sintió el dolor de sus amigos. Y también dice la Biblia que Dios mismo en el comienzo del tiempo se arrepintió de haber hecho toda la humanidad. Se arrepintió porque había tanta maldad en esa humanidad, en esa creación que Él ama tanto, había tanta maldad que se arrepintió de haberlos permitido, haberlos creado, de haberlos permitido. Y así es cuando viene el diluvio. Y cuando yo veo eso, veo a un Dios que llora, que se angustia, que también se entristece, veo a un Dios que se arrepiente y veo a un Dios que está llorando continuamente por la humanidad. Y nótese que cuando el Señor Jesús llamó a estos tres, no los llamó para que velasen por ellos tres mismos o por otra cosa. Les compartió lo que Él estaba sintiendo y el primer motivo por el cual ellos tenían que velar era por Dios mismo. Para aquellos que están tomando apuntes. Entonces, la primera razón de por qué velar es porque Dios nos revela su corazón. Cuando buscamos a Dios, cuando velamos, recuerda, amado, que hoy no estoy hablando solamente de orar. Hoy estoy hablando de velar, de estar alerta, de restringir el sueño, de levantarse a las madrugadas, como lo hacía Jesús en las vigilias. Y cuando nosotros lo hacemos, Él nos revela su corazón. ¿Y sabes algo? Puedo decirte que en la iglesia tenemos un equipo que antes de la pandemia orábamos a las 3 de la mañana, 3-4 veces a la semana. Y ahora lo estamos haciendo a través de Zoom. Y puedo decirte que había momentos donde el Señor podía revelarnos su corazón y mostrarnos el dolor que Él siente por las almas que se están perdiendo. El dolor que Él siente muchas veces nos mostraba lugares donde el enemigo estaba operando en contra de los niños, cómo la gente muere de hambre, donde hay guerras, en diferentes lugares y escenarios. Dios nos revelaba el corazón. Y ver cómo el Señor está angustiado por esta creación preciosa que Él ama tanto, al punto que entregó su vida por ella. Así que te invito a que hoy puedas reflexionar sobre el motivo por el cual tú pudieras estar velando. El primer motivo por el cual yo debo velar es porque Dios me revela su corazón. Y cuando Él me revela su corazón, me revela lo que está sucediendo en el mundo. Y es ahí donde yo empiezo a orar. Y es ahí donde yo clamo con el mismo amor que Él tiene por esa humanidad perdida. Y es ahí cuando con ese verdadero amor yo me uno a lo que Dios está haciendo en el mundo. Ahora bien, no se trata solamente de que nos acerquemos a pedir, se trata que nos acerquemos a dar también a Dios. Si te vas a levantar a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, 2, 4, 5 de la mañana, no sé, a la hora que el Señor te llame, a las 12, y vas solamente a pedir, te vas a perder del primer motivo por el cual el Señor quiere que estés vigilante, que estés alerta, que estés despierto, y es que conozcas su corazón. ¿Sabes? Aquella mujer que derramó el vaso de alabastro sobre Jesús. Todos estaban esperando que Jesús hiciera algo,
porque esperaban al Mesías y esperaban a un Mesías un poco más revolucionario. Pero aquella mujer no estaba ya esperando más nada de Jesús. Ella ya había recibido su salvación, tenía la paz. Y esta mujer, antes de su muerte, viene y rompe el frasco de alabastro, un frasco costoso, un perfume costoso, lo derrama. No es agradable a sus discípulos, no es agradable a los que están alrededor, pero le es agradable a Jesús. Quiero decirte que cuando Dios te llama a velar, cuando Dios te llama a orar, lo que el Señor quiere es que te levantes primero a estar con Él. Él te revelará lo que hay en su corazón. Él te revelará lo que está sucediendo en el mundo. Y entonces sabrás orar conforme al corazón de Dios. Ese es el primer motivo por el cual tú debes desear y anhelar velar con el Señor. Ahora bien, el segundo motivo lo encontramos en el verso 40 y 41. Por favor, colocarlo en pantalla. Y dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Wow. El Señor Jesús, no pierdas la escena. Los 9 se han quedado dormidos, los 3 se han quedado dormidos. Jesús ha ido a orar y ahora regresa y los encuentra durmiendo. Los exhorta a todos y les dice primero, dice así que no habéis podido velar conmigo una hora. Los halla a todos durmiendo. Pero fíjate que ese dormir, dice en el Evangelio de Marcos, recuerda que esta misma historia está en el Evangelio de Marcos y de Lucas, y en el Evangelio de Marcos le agrega algo que llama mi atención, y es que dice que dormían de tristeza. Ellos estaban tristes porque el Señor les había dicho que iba a tener que entregarse, que lo iban a apresar. Y ellos estaban tristes porque aún no entendían el plan de salvación de Jesús. Y estaban tristes, y quiero decirte algo. Cuando hay situaciones de tristeza, cuando hay situaciones difíciles en nuestro entorno que nos producen tristeza, traen un letargo espiritual. Las personas les da más sueño, quieren estar durmiendo. Por eso hoy día hay tanta gente tan depresiva, porque los problemas lo que le trae es tristeza, le trae angustia. Y estos hombres en este momento, los discípulos, dice en el Evangelio de Marcos que estaban durmiendo de tristeza, lo especifica. Y eso es un letargo espiritual que viene sobre la vida de aquellos que están pasando situaciones difíciles y no están velando por causa del sueño. Por causa del sueño tanto físico como espiritual. Así que ese día el Señor se dirige específicamente a Pedro para decirle: no habéis podido velar ni siquiera una hora. Y es esto lo que el Señor puede estarte diciendo en esta hora. Quiero hablarte a ti que me estás escuchando, pastor, líder, hermano, que llevas más de 6 meses en la fe. El que lleva más de 6 meses en la fe y ha aprendido a conocer ya al Señor. Quiero decirte lo que Jesús en este momento confrontó a Pedro y le dijo: no habéis velado ni tan solo una hora. Al menos una hora de tu tiempo, de ese tiempo donde estás durmiendo, dice, ni al menos una hora para estar con el Señor. No habéis velado. ¿Y sabes por qué se dirige específicamente a Pedro? Porque sabes tú que el Señor le había advertido que él sería zarandeado, que el diablo lo había pedido para zarandearlo. Y mira cómo el Señor en este momento está dando el segundo motivo por el cual nosotros tenemos que vigilar. Y el segundo motivo, para que tú los que están anotando, es para no caer en tentación. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Pedro, más adelante, tú lo puedes leer en tu casa si quieres continuar leyendo la historia. Antes y después. Antes Jesús ya le había dicho que antes de que cantara el gallo, él lo negaría. Pedro al comienzo se mostró incrédulo. No, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Pero este día, que era el día en el que él tendría que estar velando, que era el día en que él tendría que estar orando, porque venían tiempos difíciles, es el día en el que está durmiendo
durmiendo de tristeza en un letargo espiritual. Y sabe, Jesús le da un consejo a Pedro y a todos nosotros y les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estoy segura que todos los que están conectados en este momento y aquellos que vayan a estar viendo esta palabra, estoy segura que todos tienen la intención, el buen deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero también estoy segura, como lo que Jesús acaba de decir, que si tu espíritu está dispuesto, tu carne es débil. Y que si tú le das más alimento a tu carne, más televisión, más internet, más redes sociales, más sueño, más películas, pero a tu espíritu no le das palabra, no le das ayuno, no le das vigilia, no le das oración, es decir, no estás vigilante, no estás velando. Y entonces aquí el Señor le dice, mira, y el Señor en ese momento, siendo humano, le dice, mira, a la verdad el Espíritu siempre estará dispuesto, amados. Sé que todos aquí estamos dispuestos a estar con el Señor hasta el último momento. Pero no es suficiente con que el Espíritu esté dispuesto, la carne es débil. Por eso es el segundo motivo por el cual yo tengo que velar, por el cual tienes, iglesia, que comenzar a levantarte, porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde Dios está mostrando que no solamente es el COVID, ahora en nuestro municipio y aquí en Santander, ya en Bucaramanga se ocuparon el 97% de las UCIs. Eso quiere decir que una persona que tenga otro tipo de enfermedad y necesite ingresar al UCI no va a tener un espacio para hacerlo. Estamos en tiempos donde las personas se están quedando sin empleo. Estamos en tiempos donde las personas están perdiendo la fe, la esperanza, se están suicidando, se están apartando aquellos que conocían del Señor. Son tiempos difíciles. Pero necesitamos hacer caso de lo que Jesús, siendo el Hijo de Dios hacia aquella vez, venía un tiempo difícil para él. La crucifixión iba a ser difícil para Jesús, más difícil que cualquier situación que tú y yo podamos haber vivido. Pero él está diciendo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vela y ora, Pedro. Y este Pedro que aquella noche, y yo quiero hablarle aquí a muchos, este Pedro que aquella noche que el Señor le dijo que velara y orara, se quedó dormido. Es el mismo Pedro que cuando fue más adelante, horas más tarde, negó al Señor, maldijo, dijo palabras o heces para que no supieran que él era el discípulo del Señor. Dice la Biblia que lloró amargamente y luego se fue a un río a ser pescador de pescados cuando Dios le había dicho que él sería pescador de hombres. Y fue allá donde Jesús tuvo que irlo a buscar cuando resucitó. Estando desnudo lo sacó de aquel mar otra vez, le cocinó, le compartió, y quiero decirte, fue la gracia de Dios la que volvió a levantar a Pedro. Pero Pedro no estuvo parado, no estuvo firme, porque no estuvo velando. Y así muchos de nosotros en muchas ocasiones nos ha sucedido, nos ha pasado que por no velar en oración, por no estar apercibidos, hemos terminado llorando amargamente. Y quiero decirte que por la gracia de Dios Pedro fue levantado, por la gracia de Dios tú y yo hemos sido levantados, pero también muchos se quedaron en aquellos momentos difíciles. Muchos, como no habían velado, no estaban listos, no estaban preparados, no estaban haciendo, mira, las intenciones de Pedro eran seguir al Señor hasta la muerte. Pero la realidad fue otra cosa, porque aquella noche no solamente Jesús tenía que estar orando, él tenía que estar orando, todos los discípulos, pero él más que nadie, que el diablo lo había pedido para zarandearlo, amén. Así que ese Jesús que va y ora y viene y los encuentra así de esta manera, les dice, miren, velen y oren para que no entren en tentación. Amados, la Biblia dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Óyeme bien, no te vendrá ninguna tentación que sea humana. Fiel es Dios que te dará con la tentación, juntamente con la tentación, la salida para que puedas soportar. ¿En dónde hallarás esa salida, amado hermano? Si no es velando. Creo que en mi vida de pastora he predicado sobre la oración, pero nunca había predicado sobre velar,
sobre levantarnos a las madrugadas, pero pienso que estamos en tiempos donde la iglesia necesita levantarse, donde esto no puede quedarse solo para pastores y líderes. Aún Dios ha mostrado estas mañanas cuántos de nuestros ministros, cuántos de nuestros líderes, cuántos de nuestros hermanos más maduros se están quedando, se están enfriando, se están apartando porque no están velando. Se están quedando dormidos tanto física como espiritualmente. Y quiero que mires el verso 43. Dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El Evangelio de Marcos dice que los discípulos no sabían ni siquiera qué responderle a Jesús. Aquí en Marcos, en Mateo, vemos que dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Pero tú puedes buscar esta misma historia en Marcos, dice que los discípulos no sabían qué responderle a Jesús. Ya Jesús había ido, había regresado, había regresado y otra vez estaban durmiendo. Así que el Señor los vio así de esa manera y ellos no supieron ni siquiera qué decirle. Y este es el peor estado, el peor estado de relación en el que un creyente puede estar con Jesús, cuando no sabe qué decirle. Y quizás en este momento y en esta hora muchos se sienten así, que no saben qué decirle a Dios, que no saben cómo orar, que no saben cómo hablar con Él, que no saben cómo empezar. Y yo quiero decirte algo, es una mentira del enemigo, que te tiene debilitado, que te tiene adormecido, pero el Señor está cerca de ti. Y su palabra también está cerca de tu boca y de tu corazón. Y Dios te creó para comunicarte con Él, para hablar con Él. Y creo en el nombre de Jesús que hoy se va a romper toda obra del diablo que te está impidiendo fluir en oración, buscar en oración. Pero este era lo peor que puede en un momento decir un creyente: no tengo que decirle a Dios, no tengo que decirle a este Rey maravilloso. Ese es el peor momento, cuando no oras, cuando no velas, poco a poco te vas alejando del Señor. Ahora, Jesús estaba muy cerca. No sé si notas ahí que dice que cuando Jesús quedan los 9, quedan los 3, dice que Jesús se aparta a un tiro de piedra. Dice uno, no me acuerdo si es el de Marcos o el de Lucas. Este dice que se apartó un poquito, se dice un poco más adelante. Sabes, Jesús no está lejos. Como cuando Pedro se estaba hundiendo y el Señor ayúdame, y él estiró su mano, Jesús está cerca. Y tú puedes hablar con Él y tú puedes decirle a Él. Quiero hablar de aquellos que son nuevos y dicen, bueno, pero es que yo empiezo a mirar y oro 5 y no aguanto. Te digo, olvídate del reloj para orar con Dios, para velar con Él. Simplemente dispón tu corazón. Cuando ya no puedes dormir, cuando sientes que no te da sueño, arrodíllate ahí en tu cama. Coloca música y deja que sea el Señor el que venga a inundar tu corazón, deja que sea Dios el que venga. Y cuando tú empieces a hablar, no importa si duraste 15, 10, 20, un día lo harás tantas veces que pasarán horas y horas en la presencia de Dios y no querrás salir de ahí. Por eso te motivo a estar orando, a estar velando, porque el Señor está cerca. Y aquellos que han perdido la esperanza y se sienten que Dios está lejos por el pecado, por la culpa, quiero decirte que nosotros tenemos un abogado y es Jesús, y Él es el que nos acerca por el poder de la sangre a que estemos delante del Padre. Amén. Ahora, una vez más, en el verso 45, dice: entonces vino Jesús y sus discípulos y les dijo, verso 45, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Lo tenemos en pantalla? Bueno, dice, se los quiero que miren ahí donde dice, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Amados, el Señor viene otra vez, por tercera vez, y los ve durmiendo. Y ya no, Él ya les había dicho que no se durmieran, regresó, estaban dormidos, les cuestiona, no eres capaz de orar ni siquiera una hora en las noches. Y les cuestiona sobre el por qué deben hacerlo para no entrar en tentación. Pero aquí Él vuelve y los encuentra dormidos y Él les dice, duerman ya y descansen, porque ha llegado la hora. Sabes, hermano, hay una hora, hay un tiempo para todo.
Y estamos en tiempos donde Dios está emitiendo juicio a las naciones. No importa si el COVID vino a través de un murciélago, no importa si el COVID lo crearon, no importa si el diablo fue, que obviamente, porque Dios nunca hace estas cosas, el diablo orquestó todo esto para matar a todas estas personas, traer tanto temor, miedos, todo lo que está pasando, caos en la economía, en las familias, enfermedad. No importa quién fue. Lo que importa es que Dios lo está permitiendo. Él tiene el control de todas las cosas. Él está emitiendo juicio en este tiempo. Y mi amado hermano, tú y yo necesitamos entender que en este momento Jesús lo que les está diciendo a los discípulos es: ya no hay tiempo, ya es la hora. Si oraste bien, si no, lo lamento. Y quiero decirte, hermanos, todos están esperando cuando termine el COVID. Vamos a salir y todo será igual. Estamos en tiempos difíciles. En medio del COVID se están planeando guerras de toda índole, guerras tecnológicas, guerras bélicas, guerras en cuanto a la economía, en todo, y no sabemos cuando se acabe el COVID qué vendrá. Pero una cosa sí puedo decirte, y es que cuando vengan los tiempos difíciles, sí vamos a estar firmes y parados en la brecha, y vamos a estar como Cristo quiere que nosotros estemos. Vamos a estar donde Dios quiere que estemos. Por difícil que sean los tiempos, nos vamos a mantener firmes. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y le dan ese fuerte aplauso al Rey de los cielos que se mantiene firmes en medio de todo? Ahora, el Señor dice: es para que no entréis en tentación, porque el diablo está constantemente atacándonos. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, oye bien, sed sobrios y velad. Sed sobrio es, en otras palabras, no estar ebrio. Entonces, es decir, está con todos tus sentidos, no dormido. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tremendo. Los discípulos no supieron discernir esto, que el diablo estaba a punto de lanzar un ataque fuertísimo contra ellos. A pesar de que había sido advertido, no lo supieron discernir. Fueron indiferentes a las necesidades de Jesús y a sus propias necesidades de ese momento de estar velando. Y así muchas veces en la iglesia. Y tú que me estás mirando, yo te digo esto: necesitas ponerte apercibido, necesitas estar alerta, necesitas renunciar un poco del sueño. Quiero compartirles algo de mi vida personal. Desde niña no duermo muy bien, son pocas las horas que duermo. Dormir de corrido, nunca. Lo duermo máximo 3 horas de corrido, y es siempre, a pesar de que Dios ha tocado mi vida, y ahora duermo más que lo que dormía antes. Pero curiosamente, después de las 3 de la mañana es el momento donde yo duermo plenamente, pero es también el momento donde Dios me ha llamado a velar y a vigilar. Y he aprendido a entregarle ese tiempo a Dios, y he aprendido a descansar en Dios, porque sé que cuando yo esté con Él, primero, Él me va a revelar su corazón, y segundo, Él me va a mantener advertida de los planes que el enemigo tiene contra mi vida. No quiere decir que porque te levantes no sucederá, no vendrán los tiempos difíciles, pero sí el Señor te dirá cómo tendrás que afrontarlos mientras estés vigilando. Entonces, retomando así, lo primero que tenemos que entender de por qué velamos y por qué oramos es primero para conocer el corazón de Dios. Y ahí Dios nos dará revelaciones. Ahí el Señor hará cosas maravillosas. Nos mostrará cosas que jamás imaginaste. Algunas de ellas nos mostrará de los ataques del enemigo hacia la humanidad. Otras nos mostrará el dolor de esa misma humanidad. Otras nos mostrará cómo Él va a actuar, cómo Él va a ser. Lo segundo es para estar apercibidos frente al ataque del enemigo, para que estemos fuertes, para que cuando venga estemos sobrios, estemos velando y estemos firmes contra cualquier acechanza del enemigo. Y por último, la tercera, para estar listos para cuando Cristo venga. Repítelo conmigo: para estar listos para cuando Cristo venga. ¿Quién lo dijera?
pero velar es un requisito para que estés preparado para el día de la venida del Señor. Sea porque el Señor nos lleve en el arrebatamiento, sea porque el Señor lleve nuestras vidas antes de que Él venga, estemos listos y estemos preparados para entrar al reino de Dios. Mira lo que dice Marcos 13, del verso 32 al 37. Dice, y quiero que lo leamos bien detenidamente y que te llegue al corazón, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Note que aquí dice mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero que le mandó, dice, al portero le mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Mira que vuelve y dice que velase y velad pues por tercera vez. No sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente, hermanos, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Tremenda palabra. Velad. Mira, 4 veces dice velad. Y mira cómo dice, lo que a vosotros los digo, hablando a los discípulos, dice, a todos los digo. Esto lo dijo Jesús. Velad, velad, porque nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Y no sé si has leído la historia de las 10 vírgenes. Juntas tenían aceite, pero algunas de ellas estaban, y todas se quedaron dormidas, pero cuando se levantaron, algunas les hacía falta aceite, y el aceite es tipología de la presencia del Espíritu Santo de Dios, y el aceite tú lo obtienes, es de estar en la presencia del Señor. Y aquellas vírgenes, dice la Biblia, que 5 entraron con el reposo del Señor, y 5 no. Esto era una parábola, era una historia que refleja quiénes entraron al reino y quiénes no. Quiero decirte, amado hermano, pastor, líder, quien esté ahí, la iglesia tiene que empezar a velar, tiene que empezar a levantarse en las noches, tiene que empezar a escuchar la voz de Dios para conocer sus corazones y todas sus revelaciones, para estar firmes en contra de las acechanzas del demonio y para poder entrar en el reino de Dios, para que estemos preparados y entrar al reino de Dios. Quiero finalizar con estos 2 aspectos que me servirían para hacer otra prédica, pero no me quiero ir sin compartírselos. Quiero que observe, y le dije en un comienzo que no perdiera el panorama, el contexto de lo que está sucediendo. Y quiero compartirle 2 aspectos antes de terminar, que es importante que los vean. Cuando el Señor llega a Getsemaní, al monte de los olivos, específicamente Getsemaní, 9 de los discípulos se quedan en un lugar a orar. Estos 9 representan a las personas que oran, que sea a cualquier hora buscan a Dios. Luego más adelante encuentras que Él se tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Él lo hizo en varias ocasiones. Una de esas noches que estaba con ellos también, buscando, orando, inquiriendo, velando, es cuando ellos ven cómo la transfiguración de Jesús, y ven a Elías, ven a Moisés. Es algo sobrenatural también. Y también el Señor estaba con ellos 3, con Jacobo, con Pedro y con Juan, porque ellos tipifican a esa iglesia que vela con Él. Aunque ellos aquí se equivocaron, ellos eran los íntimos del Señor. Y te repito, los íntimos, no los preferidos, porque Dios no tiene preferidos, pero Él sí tiene íntimos, que son aquellas personas que pasaron de orar simplemente para empezar a orar más íntimamente y velar en las madrugadas con Él. Y a ellos les revela cómo está su corazón de triste y de angustiado. Y luego vemos más adelante la escena de Jesús. Jesús
está ahí, amado, y escúchame bien. Y tipifica, porque Él es el modelo de vigilante, de atalaya que nosotros tenemos. Tipifica a lo que nosotros tenemos que llegar a ser. Jesús, a pesar de la situación difícil, estaba ahí orando, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Jesús estaba ahí clamando. Jesús estaba ahí y dice la Biblia que Dios envió un ángel para fortalecerlo. Y cuando Jesús salió de ese momento de oración y vinieron a arrestarle, le preguntan dónde está Jesús. Y él dice, yo soy. Y cuando él dice yo soy, lo puedes encontrar ahí en los evangelios, dice yo soy. Había tanto poder, había tanta unción en él que la gente se cayó. Porque yo soy es un nombre de Dios, el gran yo soy. Y él dice yo soy y la gente cayó. Porque el poder de Dios estaba con él. ¿Sabes qué quiere Dios de nosotros? Que cuando estemos velando no solamente recibamos la revelación de su corazón, no solamente estemos apercibidos, sino que estemos ahí llenos del Espíritu Santo. Y es aquí donde te digo el segundo aspecto que tengas en cuenta y con este finalizo. Es que ese lugar se llamaba el lagar del aceite. Eran aceite de olivos lo que extraían de ahí. Y el aceite es tipología del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que Jesús y sus discípulos iban a extraer allí la unción, iban a extraer allí el poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y Dios quiere que nosotros vayamos a velar, vayamos a orar para que estemos empoderados. Y aunque venga la situación más difícil como la que tenía que enfrentar Jesús, nosotros podamos salir avantes diciendo, gloria al Señor, estoy firme, aunque pase lo que pase, aunque suceda lo que suceda. Así que iglesia, esta es la palabra que el Señor me dio para ti en esta noche y es velad y orad. Los tiempos se acercan, hermanos. Necesitamos estar firmes y necesitamos hacernos responsables de nuestros tiempos de oración. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar.